Buen día, el día de hoy hablaremos de los mecanismos de movimiento intermitente y de trinquete. El grupo está conformado por Diego Absalón Cardoso y quien les habla, Joan Sebastián Puentes. El contenido de esta presentación será la definición y historia del mecanismo, las características cinemáticas, tipos de nodos, eslabones y movimiento final, las longitudes recomendadas para este mecanismo, las aplicaciones de cada uno de los dos mecanismos dados y su proceso de manufactura. Empezaremos hablando de la definición. Un mecanismo con movimiento intermitente es aquel en el que alguno de sus eslabones permanece estacionario o en pausa en una parte del ciclo del movimiento de este mecanismo. Para conseguir que un mecanismo de este tipo se selecciona un punto trazador del acoplador de manera que éste trace una trayectoria con un tramo circular o muy aproximado. En ese punto se añade una nueva barra articulada, un nuevo acoplador, cuya longitud es igual al radio del tramo circular. En el otro extremo de dicha barra se articula una deslizadera, que se deslizará sobre la barra fija, pasando del eje de deslizamiento por el centro del tramo circular, como el que estamos viendo en pantalla. Referente a la historia de los mecanismos intermitentes, se puede decir que se utilizaron por primera vez en las máquinas. Bueno, anteriormente se usaban con mucha frecuencia, pero su primera aplicación industrial fueron en las máquinas de coser para que la tela se alimentara correctamente, lo que garantizaba que esté estacionaria a medida que se realiza cada puntada. Las características cinemáticas de este tipo de mecanismos intermitentes son los tipos de nodos que contienen juntas completas y una semijunta para la mayoría de los casos. Pares cinemáticos, un par de rotación o revolución, es un par de rotación o revolución y contiene cierres de fuerza o de contacto. Tipos de eslabones, contiene eslabones binarios que cuentan con dos nodos y para su movimiento final, el mecanismo se transforma en el mecanismo transforma un movimiento constante en un movimiento intermitente. El primer ejemplo que veremos es el mecanismo de cruz de Malta o rueda de Ginebra. Este es de los mecanismos intermitentes más utilizados en la industria. Este mecanismo es muy útil para producir un movimiento intermitente debido a que minimiza el choque durante el acoplamiento. Como vemos en la figura que se muestra en pantalla, la placa 1 gira continuamente, contiene un perno motriz P que se embona en una ranura en el miembro movido 2. En esta ilustración, el miembro 2 gira un cuarto de revolución por cada revolución de la placa 1. La ranura en el miembro 2 debe ser tangente a la trayectoria del perno al momento de embonarse para reducir el choque. Esto significa que el ángulo entre el punto O1 PO2 debe ser recto. También se puede ver que el ángulo beta es la mitad del ángulo que gira en el miembro 2 durante el periodo de posicionamiento. Para este caso, beta es igual a 45 grados. Es necesario proporcionar un dispositivo de fijación o tierra de manera que el miembro 2 no tienda a girar cuando no esté siendo posicionado. Una de las formas más sencillas de hacerlo es montar una placa de fijación sobre la placa 1 cuya superficie convexa se acopla con la superficie cóncava del miembro 2, excepto durante el periodo de posicionamiento. Es necesario cortar la placa de fijación hacia atrás para proporcionar espacio para que el miembro 2 gire libremente a través del ángulo de posicionamiento. El arco de holgura o libre en la placa de fijación es igual al doble del ángulo alfa.
Si una de las ranuras del miembro 2 está cerrada, entonces la placa 1 solamente podrá efectuar un número limitado de revoluciones antes de que el perno P llegue a la ranura cerrada y se detenga el movimiento. Esta modificación se conoce con el nombre de parada o tope de Ginebra y se emplea en los relojes de pulso y en los dispositivos análogos para evitar que la rueda se enrolle demasiado. El movimiento de este mecanismo es el que podemos ver ilustrado ahorita en pantalla y podemos efectuar el análisis de que este tipo de mecanismo de rueda de Ginebra de la rueda de Ginebra contiene tres eslabones, que es la rueda de movimiento permanente, la cruz de Malta, que es la del movimiento intermitente, y nuestra Tierra. El número de juntas tiene una junta que es el de tierra a la rueda, la segunda junta es tierra a la cruz y tenemos una semijunta al momento de hacer el contacto entre ambas que genera este movimiento intermitente. Con esto nos daría que los grados de libertad, este contiene más un grado de libertad. Hablando ahora de las aplicaciones, estos mecanismos son muy requeridos industrialmente, ya que son de los pocos que transforman un movimiento continuo, el de la manivela accionadora, que habitualmente es movida por un motor eléctrico, en un movimiento intermitente, empleado solo por pares inferiores, que son mucho más ventajosos que los pares superiores. Una de las aplicaciones era en los proyectores de cine antiguos, en los que se necesitaba que la cinta con cada cuadro fotográfico parara una milésima de segundo para que pudiera ser proyectado y así sucesivamente. Entonces, para este mecanismo se empleaba la cruz de Malta. Otra de las aplicaciones más comunes son en las máquinas industriales en las que se necesiten combinar dos o más acciones por cada ciclo. Por ejemplo, cambio y acción. Por ejemplo, en la figura que estamos viendo en pantalla, se utiliza este tipo de mecanismo de rueda de Ginebra para efectuar que una corredera mueva ciertos objetos que están en su proceso de fabricación y que en el momento que pare, pues se le pueda hacer efectuado una nueva acción a ese elemento. Mecanismo de trinquete. El origen de este no estaba muy claro, pero se sabe que es muy antiguo, ya que fue utilizado en el Imperio Romano en grúas y máquinas de asedio. Y también se encontró que Leonardo da Vinci lo utilizó en uno de sus inventos. El tipo de movimiento de este mecanismo es un movimiento lineal u oscilante intermitente, y este limita el giro de un eje en un solo sentido. Sus características. La primera característica que tiene sería su rueda dentada, que se diseña para desplazar la uñera durante el giro. Y otra característica es la uñera o el gatillo de parada. Este gatillo de parada se diseña para encajar entre los dientes de la rueda dentada y hacer de freno al intentar girar hacia el lado no permitido. Una de sus características también son las medidas, pero estas medidas varían, depende del uso que se le vaya a dar. Existen varios tipos de trinquete, entre estos está el primero, que sería de retención. Este cuenta solamente con un limitante, que es no permitir el movimiento del eje. El segundo es de accionamiento, que es cuando otro mecanismo dotado de un movimiento de vaivén, como una biela o un émbolo, empuja la rueda dentada en el sentido que permite el giro, mientras la uñeta lo impide del contrario. El tercero es el irreversible, cuando este permite o retiene el movimiento siempre en el mismo sentido de giro. El cuarto es el reversible. Este sucede cuando se puede permitir o retener el movimiento en ambos sentidos gracias al diseño o un sistema
de uñetas reversibles y un diseño adecuado de los dientes de nuestro trinquete. El trinquete más empleado es el de retención irreversible. Los usos que tiene este mecanismo es variado, ya que es bastante funcional para varias cosas, pero entre esos tenemos el uso para la grúa, elevadores, cabestrantes, gatos mecánicos, tomos de entrada, cañas de pescar, llaves de carreta, relojes mecánicos, freno de mano y otros varios que no se nombran. Los grados de libertad de este mecanismo se calcularon con la ecuación de Hubble que se muestra en la pantalla. Y pues, dado esto, contamos nuestros eslabones, que serían 3, y posterior contamos nuestras juntas, que serían 2, y nuestra semijunta, que sería contada. Después de esto, reemplazamos en la ecuación de Google y nos da el resultado de más un grado de libertad. Esto sería todo. Para la realización de la manufactura de la Cruz de Malta, primero se procedió a hacer un boceto en una hoja blanca de la misma siguiendo las mismas indicaciones que se dieron anteriormente. Posterior a eso se colocó encima de una lámina de balso para ser cortada con ayuda de una cuchilla X-Acto. Posterior a eso, se utilizaron palos de balso de aproximadamente 10 centímetros de largo y una base de 1 centímetro, y se pusieron unos agujeros que van a servir como base o tierra para nuestro mecanismo. Se pusieron las respectivas medidas en nuestra base y se procedió a pintarla. Por último, se procede a pintar todas las estructuras previamente cortadas para este mecanismo. Finalmente, así es como queda nuestro mecanismo, y esta es una pequeña muestra de cómo es un movimiento final. Para la construcción del mecanismo trinquete se utilizó una tabla de balso, un caucho, 2 tornillos, 6 arandelas y 2 tuercas. Lo primero que se hizo fue dibujar en la tabla de balso un círculo de 5 centímetros y otro 6,5 centímetros con el mismo centro. Posterior a esto se dividen los círculos en 10 partes, más o menos a cada 30 grados. Y posterior a esto se comienza a diseñar los dientes. Luego de esto procedemos a cortar el trinquete, y respecto a los dientes de nuestro trinquete se comienza a diseñar la uñera. Después de eso procedemos a asamblar todas nuestras piezas y se coloca el caucho o un muelle en su respectivo lugar, y así quedaría el mecanismo en su movimiento.